La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso. Proverbios, está en Proverbios 6. Vamos a mirar el contexto de lo que dice Salomón en referencia de que aprendamos de las hormigas, para llenarnos del conocimiento de Dios, para para guardar del pan de vida. Fíjense bien, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Esta es una alegoría para que aprendamos de la hormiga. Esto sobre todo es espiritual, hermanos. Sobre todo es espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar el pan en el tiempo cuando hay pan, porque viene el tiempo donde no va a haber. Proverbios 30, 24 al 26. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Yo nomás les voy a dar 2. Las hormigas, pueblo fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si somos las hormigas sabias, que somos fuertes, pero somos fuertes en el Señor, debemos de preparar ahorita que podemos la comida. ¿Quién es nuestra comida? Es nuestro Padre, es Cristo Jesús. Los conejos, pueblo nada esforzado, se nos es dado gratis la salvación, y ponen su casa en la piedra. Nuestra piedra es Cristo Jesús. Entonces, en simples palabras, ahorita que estamos en el verano, o sea, ahorita que tenemos paz, que vivimos en un tiempo de paz, donde hay paz, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios para tener conocimiento, para llegar a alcanzar el conocimiento del amor de Cristo Jesús, y que ese amor esté en nosotros para cuando llegue el invierno, para cuando llegue el tiempo de la guerra, el tiempo donde va a ser probado a ver si en realidad amamos. Si no tenemos pan guardado en nuestro corazón, no vamos a poder amar. Tenemos que estar. El Mateo 24 habla de que nadie sabe el día ni la hora, pero va a haber tiempos en donde va a haber una guerra, la guerra del fin, en donde lo que lo va a predecer es una persecución. Todos los cristianos siempre vamos a ser perseguidos para perder nuestra fe. Pero en la carne hay una generación en donde va a haber una guerra final. En este mundo. La guerra de Gog y Magog no es en este mundo, es después del milenio. Es después, una vez que han resucitado los muertos. Entonces,
en donde Cristo le arrebata todo a Satanás, en donde venimos como langostas. Precisamente esta es una de las 4 cosas más pequeñas de la tierra, que venimos como langostas y nos metemos hasta por las ventanas para arrebatarle todo a Satanás, todo su reino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? Y de hecho esto, o sea, si no es el tiempo donde viene la guerra, en realidad es irrelevante, porque la batalla, la guerra, la tenemos siempre. La salvación tiene que ver con que andemos caminando en el Señor, honrando a Cristo y amando a nuestro prójimo. Si nosotros andamos en las borracheras, andamos en las orgías, andamos en las drogas, en realidad no estamos caminando con el Señor. En realidad no conocemos al Señor cuando andamos haciendo eso. Entonces aquí lo que dice la palabra de Dios es de que lleguemos al conocimiento pleno del Señor. Filipenses 1:9. Hablando Pablo, escribiendo Pablo a Filipenses, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Que necesitamos conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Yahweh, conocemos a nuestro Padre Dios. Entonces, yo una vez le decía a una hermanita que tenía problemas con las drogas. Ella me decía que caía. Entonces yo le decía, le digo, hija, le digo, la batalla, le digo, tú todavía no has entrado en la tierra prometida, tienes que dar fruto, y para dar fruto tienes que llenarte, conocer del amor de Dios, conocer a Cristo. Entonces ella me decía que no, dice, no, yo ya soy cristiana. Sí, ya somos cristianos, pero yo le he tratado de explicar precisamente en el ejemplo que tenemos con los judíos. Nosotros estamos esclavizados por el pecado, somos esclavos de Satanás. Así como el pueblo de Israel lo tenía atado, lo tenía gobernado, los tenía esclavizados en Egipto. Entonces el Señor tiene misericordia de ellos y los libera, ¿ok? Los libera. Entonces les dice, los voy a llevar a la tierra prometida. Entonces no fue de que los liberó y luego llegaron. No, aunque era un trayecto de días, el Señor los trajo 40 años para llegar a ese lugar. Nosotros como cristianos podemos escuchar la palabra de Dios, pero necesitamos ser limpiados, necesitamos ser buena tierra. ¿Y cómo podemos ser buena tierra? Precisamente con la palabra de Dios y con la oración. Entonces, otra vez, la parábola del sembrador. Para poderla hacer la tierra buena, tú te tienes que alimentar de la palabra, llenarte de la palabra, ¿verdad? Y ser como las hormigas. O sea, por eso yo siempre les digo, lean toda la Biblia, dedíquenle tiempo al Señor. Porque si no lo haces, te va a llegar la pobreza espiritual y vas a seguir sufriendo. Entonces, cuando salen de Egipto, pasan por el Mar Rojo, o sea, están siendo bautizados en Cristo. ¿Okay? Llegan al monte Sinaí, llegan al desierto, reciben los 10 mandamientos, o sea, reciben la ley. Nosotros somos bautizados en Cristo y luego recibimos la ley y el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero seguimos en el desierto. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Espíritu Santo. O sea, somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad.
o sea, llegar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es Cristo, o sea, para llegar a descansar en Cristo. Entonces, Pablo inclusive le dice a Timoteo, Timoteo, andas ahorita, no andas trabajando, andas desmotivado. Precisamente a Timoteo le caía bien esto. Timoteo, mira las hormigas. Ahora, no era que Timoteo no conocía la palabra de Dios. Timoteo estudiaba la palabra de Dios, pero no estaba orando, andaba desanimado. Entonces Pablo le dice, Timoteo, ora, ora, ponte a orar. Dice, pero necesitas trabajar. Parte del trabajo, el trabajo que nosotros tenemos como cristianos es alimentarnos de la palabra de Dios, pero también necesitamos la oración, o sea, porque la palabra de Dios es la lámpara en la parábola de las 10 vírgenes. So, tú puedes tener la palabra, pero si no oras, no tienes aceite. Entonces, si la lámpara que alumbra, pero si tiene aceite. Si no tiene aceite, no va a alumbrar. Entonces, hay personas que leen la palabra de Dios, pero nunca van a alumbrar. ¿Por qué? Porque nunca oran. Cristo lo dice claramente. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren, oren en todo momento. Oren, oren. Fíjense bien, el pedir a los santos es bíblico. Voy a hacer este estudio, en el siguiente estudio voy a hacer, pedirle a los santos es bíblico. Pero esa es una parte. Por ejemplo, Pablo dice, a la iglesia de los santos o a los santos de aquí, a los santos de acá, y les dice, oren por mí para que se me abran las puertas, para que llegue para predicar el evangelio. Entonces, el pedirle a los santos que oren por uno es bíblico. Pero eso no reemplaza. Imagínate, tú nunca quieres orar y, déjame ir con el pastor y con los hermanos para que oren por mí. No, tú necesitas a Cristo. Necesitas orar para que Cristo esté en tu corazón. Si tú siempre le estás pidiendo, déjame ir a orar por esta persona y déjame orar por esta persona, inclusive el Señor muchas veces, algunas veces nos dice, no ores por esa persona. Es bíblico. A Jeremías le dijo, no ores por el pueblo, no te voy a escuchar. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo era rebelde. Entonces, fíjense bien, en la palabra de Dios lo que dice, ok, vamos a Oseas. Dice, ¿se acuerdan que Cristo les dice a los fariseos, dice, ustedes diezman, ustedes esto, dice, pero vayan, investiguen lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio? ¿Saben qué les estaba diciendo Cristo ahí? Porque ellos estaban condenando a Cristo y estaban condenando a las que eran salvadas por Cristo, las que estaban siendo salvas por Cristo. O sea, Cristo las estaba sanando. Eso es salvación. Salvación es de que Cristo te saque de las drogas. Salvación es de que Cristo te saque de la esclavitud del pecado. Eso es salvación. No es que en la otra vida Sí, ese es el premio, eso es la corona. Pero la salvación comienza aquí. ¿Cómo te va a salvar Cristo? ¿Cómo puedes decir que ya eres salvo cuando eres esclavo de las drogas? Cuando eres esclavo de la pornografía, cuando eres esclavo del adulterio. No, eso no es salvación. No, estás en Egipto todavía Satanás te tiene atado con las cadenas del pecado. Entonces, ¿cómo sales de ahí? Precisamente con el conocimiento de la palabra de Dios y orando. Ok, ya eres salvo. Ok, el Espíritu Santo te va a ayudar a orar por ti, pero si nunca le dedicas tiempo al Espíritu Santo, pues la palabra te dice, Salomón te dice, mira, flojo, perezoso, mira a las hormigas, aprende de ellas. Y fíjate bien,
Les dice a los fariseos Cristo que no han leído, vayan e investiguen lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir eso, Cristo? Conocimiento de Dios más que holocausto. Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que te andes golpeando acá la espalda y para... No, 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 no. Cuando Pablo dice que él se golpea su cuerpo, por ejemplo, cuando le viene la tentación y dice, mira nada más, qué muchacha tan hermosa va pasando por ahí. Pablo dice, golpeo mi cuerpo, cerrando los ojos y diciendo, yo le pertenezco al Señor. Eso es golpear al cuerpo. Cuando tu mente te dice, mira, necesitas droga para que entres en este éxtasis, Pablo dice, castigo mi cuerpo. ¿Cómo lo castigas? No, no a las drogas, no. Mi droga es el Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, que murió por mí. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado, Señor, el castigo por mis vergüenzas, por mis iniquidades, Padre Santo, Señor, que yo las reconozco, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias, Cristo Jesús. O en la medida que estás orando y le estás dando la honra al Padre, le estás dando la honra al Hijo y castigas tu cuerpo, eventualmente el poder de Dios, el Espíritu de Dios viene y te quita todas esas cosas. O sea, lo resistes. Dice la palabra, resistid a Satanás y se va a ir. No dice se va a ir, se dice huirá de ti, porque Satanás no tolera eso. Satanás no tolera que le des la honra al Padre. Satanás no tolera que le des la honra al Hijo. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por amarme, Señor. Gracias por salvarme. Y en la medida que haces eso, el Espíritu Santo te quita, te limpia, te está limpiando de esos pensamientos que te llevan a pecar. Conocimiento de Dios quiere más que holocaustos. Proverbios 6:4 al 11. Bueno, ya se los leí. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados a adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Se fijan? Que tiene que ver, es lo mismo. No des sueño a tus ojos. Ora, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate, por ejemplo, en la ley estaba escrito, hay un fuego, hay una llama que se tenía en donde hacían los holocaustos, en donde hacían las ofrendas. Los levitas tenían que cuidar ese fuego que no se apagara, que es una sombra, una alegoría del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo le dice, aviva el fuego, Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que tú ya tienes con la imposición de mis manos? O sea, la alegoría era alegoría de lo que hacían antes en el Antiguo Testamento. Cuando venía el sacrificio, esa llama la tenían que cuidar día y noche para que no se apagara. Entonces aquí en Proverbios dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Fíjate bien, escápate como gacela de la mano del cazador. El cazador es Satanás. Y como ave de la mano del que arma lazos para que no te enlace con su lazo, con tu cadena. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Si usted fijas que todo está ligado, si lo entiendes de una forma alegórica, para que puedas vencer el pecado, necesitas estar despierto, manteniendo la llama viva. O sea, necesitas tener el aceite para cuando te llegue la muerte, para cuando venga Cristo, seas como de las 5 vírgenes que tenían la palabra de Dios, la lámpara es a mis pies lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero necesitas el aceite, necesitas la oración también.
a Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Eso necesita ser sabio, que aquí estoy hablando de la sabiduría para que tomes decisiones, para que hagas lo que el Señor te dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, o sea, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. No inteligencia para las matemáticas o para las ciencias naturales, para el conocimiento de Dios, para conocer a Cristo. Fíjense bien, en realidad, para llegar a conocer a Cristo necesitamos estar ahí y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Y llega un punto donde el Señor te va iluminando, te va iluminando, y llega un tiempo donde dices, ¡wow, Señor, gracias! Y una vez que encuentras ese tesoro, pues no te quieres deshacer de él. Es cuando entras en la tierra prometida, es cuando cosechas lo que sembraste. Entonces, en la medida que estás en el amor, pues ya viene alguien y te quiere matar, y lo bendices. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti. Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense bien, el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. La iglesia no entiende. Mi iglesia no tiene conocimiento. ¿Y qué pasa cuando no tienes conocimiento? Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. ¿Se fijan? De hambre. ¿Por qué? Porque no tenían el pan de vida, Cristo Jesús. Y su multitud se secó de sed. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No solamente es pan, también es el agua. ¿Se acuerdan del agua? De esa que le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo tengo, nunca más va a tener sed. Dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Tú dirás, Señor, yo creo, hermano, yo creo que Cristo es mi Señor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitas drogas? Entonces, ¿para qué necesitas alcohol? Entonces, ¿por qué andas en adulterio? Juan dice, bueno, es que tú podrás decir, bueno, es que todos pecamos. No, fíjate bien. Juan dice que los mandamientos, ve y lee la primera carta de Juan. Dice, los mandamientos no son gravosos, no son pesados. No es difícil honrar a Cristo y no es difícil amar a tu prójimo. No es difícil. ¿Sabes por qué cuando es difícil? Cuando el amor de Dios no está en ti. Cuando el poder de ti no está en ti. Tú ya eres cristiano, tienes palabra, pero si no oras, o sea, si no te sabes defender, ora. Tienes la palabra de Dios, pero dile al Señor, Señor, deme sabiduría, deme inteligencia para saber usar su palabra. Porque la mayoría de la gente hace un tutti frutti con la palabra. Usualmente para las cosas de este mundo. La palabra de Dios no es para las cosas de este mundo. La palabra de Dios, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. El Espíritu Santo tiene poder, pero no es un poder para que ganes millones de dólares. El Espíritu Santo no tiene poder para que tengas 10 mujeres. El Espíritu Santo no es un poder
para andar en la lujuria o para usar toda clase de drogas. No, el poder de Dios tiene que ver con que tú puedes tener paz aún en las tribulaciones. El poder de Dios tiene que ver, el Espíritu Santo cuando se da fruto en el Espíritu, tiene que ver con que tú puedes tener gozo en la persecución. El Espíritu Santo, el poder de Dios, tiene poder para que tú puedas tener esa paciencia para poder amar al que te trata mal, al que te critica, al que te roba, al que te condena. Solamente, eso es el poder ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Efesios 3. No, vamos a Colosenses 2 del 1 al 4, porque yo voy a terminar con Efesios. Colosenses 2 del 1 al 4. Fíjense bien, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ya es iglesia, ¿ok? Esta es a la iglesia, a los santos, a los colosenses. Dice, fíjense bien, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo está luchando. Y por los que están en la Odisea. Pablo les manda esta carta a los colosenses y termina diciéndoles, cuando terminen de leer esta carta, llévenla a la iglesia de la Odisea para que también la lean. Y la carta que le mandé a las de la Odisea, léanla también ustedes, colosenses. Nada más que la carta de la Odisea no está en la Biblia, pero yo aquí la tengo, ¿ok? Yo la tengo. Siempre hay siervos de Dios. La Iglesia Católica la apartó, la escondió, pero ahí en la Iglesia Católica hay siervos de Dios, y esos siervos de Dios que tienen temor de Dios compartieron este libro que debe de estar en la Biblia, porque lo menciona Pablo al final aquí en el último capítulo de Colosenses. Entonces, si está la carta de los colosenses y no está la de la Odisea, bueno, no, Dios provee, ¿verdad? El hermano que nos compartió esta carta, yo la predico, y de hecho de ahí voy a sacar un versículo en relación a este tema. Esa carta es poderosa, tiene mucho conocimiento y mata muchas doctrinas, muchas doctrinas. Fíjense bien, para que sean consolados sus corazones. Esa es la lucha que tiene Pablo. ¿Y cuál es la lucha? Está orando por ellos, unidos en amor. Fíjense bien, ya es iglesia, ¿ok? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, ¿ok? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, con filosofías. ¿Ok? Fíjense bien lo que está diciendo Pablo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto solamente es a través del Espíritu, hermanos. Fíjense bien cómo lo dice Pedro, segunda de Pedro 1, del 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si Pedro les está escribiendo esta carta a los cristianos que dicen, yo ya creo en Cristo. No. O sea, para llegar al pleno conocimiento de Cristo toma tiempo. No es de que, a ver, déjame leer, ¿tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, ¿tú crees? Sí, yo lo creo y ya. No. O
O sea, tú te alimentas de la palabra, llega un tiempo donde dices, yo creo, ok. Entonces el Señor te da el Espíritu, pero es el Espíritu el que te lleva a toda la verdad. Por eso yo siempre les digo, lean Juan en relación al Espíritu Santo, 14, 15 y 16, en relación a lo que dice Jesús al Espíritu Santo, y ahí vas a entender un poco mejor. Ok, en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, del poder de Dios. Fíjense bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, déjenme dar hay personas que no saben lo que es concupiscencia. Eso se los voy a, yo si pudiera tratar de explicárselo, pero o sea, el diccionario es lo mejor. Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. ¿Okay? Eso es concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, fíjense lo que dice Pedro, ¿ok? Añadid a vuestra fe virtud. Tú ya crees en Cristo que es el Hijo de Dios, o que ya tienes fe, o que agrégale virtud, ¿ok? A la virtud, conocimiento. Yo estoy hablando ahorita del conocimiento, pero les voy a leer todo. Al conocimiento, agrégale dominio propio. Eso también se lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo, te enfrías, te calientas, te enfrías. Dice, el Señor no nos dio espíritu de cobardía, el Señor nos dio espíritu de poder. Y ahí habla de dominio propio para que no andes que ahora sí, que ahora no, ahora sí, ahora no. Pero para que no les pase eso, reaviven el fuego del amor de Cristo, del Espíritu Santo, que ya está en ustedes. Oren, oren. Entonces, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Paciencia hasta la muerte. O sea, paciencia hasta que te mueras o hasta que venga Cristo. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal entre los hermanos. Y al afecto fraternal, amor, agape, que es lo más grande. Cuando tú llegues a conocer el amor de Cristo, eso es lo más grande de todo. Primera de Corintios 13 habla de que nosotros podemos tener todos los dones espirituales, pero si no tenemos amor, nada somos. Dios, nuestro Padre, es amor. ¿Ok? Nadie ha visto al Padre, pero el que ve a Cristo, ve al Padre. Entonces, estudia a Cristo para que veas cuánto nos amó y cuánto nos ama. Cuando tú llegues a ese conocimiento, te va a dar vergüenza pecar. O nos va a dar vergüenza pecar. En el pleno conocimiento del amor. Entonces, si no es posible las personas para las que no pudieron hacerlo aquí, cuando lleguen a la presencia del Señor, porque el premio lo da Él, tanto bueno como malo, te va a decir, no te conozco, no a ti, o sea,
A algunas personas les va a decir, a ti no te conozco. Señor, hice esto, hice el otro. Tú no eres salvo por tus obras, así es que vete, no te conozco. Señor, pero hice esto, hice el otro. Es la respuesta equivocada. Eso da testimonio de que no conocía a Cristo. Expulsé demonios, hice esto, hice el otro. Le di a los pobres. No te conozco. Y de otras personas, dice Pablo, te vas a regresar. Cuando veas a Cristo y en realidad sepas cómo es Él, te vas a regresar avergonzado. Ese es el infierno, hermanos. Ese es el infierno. Entonces, se trata de conocer el amor de Cristo. Cuando llegamos a conocer el amor de Cristo, entonces podemos entender la sombra, la figura, o más bien la imagen, porque no es sombra y figura, sino más bien es la imagen de nuestro Padre Dios. Entonces, porque si estas cosas, fíjense bien, si tú estás haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? O sea, ya tienes fe, ok, a la fe, agrégale virtud, a la virtud, agrégale conocimiento, o sea, por eso yo les digo, lean toda la Biblia. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio le vas a poder hacerlo si estás orando, si estás orando, si estás orando. Paciencia, tú vas a tener paciencia si te estás alimentando de la palabra de Dios y estás orando. Entonces, cuando llegues al amor, en la medida que hagas todo esto, fíjate lo que dice Pedro, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos, flojos, ni sin fruto, ni sin fruto. En este caso, el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente en esto, en el fruto de la paciencia, del amor, de la fe, o sea, todo es una sola cosa. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pasados. O sea, no estás mirando lo que Cristo hizo por ti en la cruz y por lo tanto estás ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no caeréis jamás, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. A ver, Pedro, se me hace que aquí te estás equivocando, Pedrito, hermano Pedro, ¿cómo que? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Pues no que ya estamos en el reino. ¿Se fijan que todavía no? Sales de Egipto, punto A, y vas a la tierra prometida, punto B. Pero para llegar del punto A al punto B, resulta que hay A1, A2, A3, A4, A5 para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo le haces? Aquí lo acaba de decir Pedro. Es por gracia. Todo lo hace Dios. ¿Ok? En la medida de que tú dejes que el Espíritu Santo obre en ti,
pero tú le tienes que dar tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Si tú prefieres darle el corazón a Satanás, Dios no te obliga. Satanás te da duro, y al Satanás darte duro, a lo mejor vuelves a buscar al Señor. Entonces, estén despiertos, de eso se trata, estén despiertos, orando en todo momento para que no caigan, porque el espíritu es animoso y la carne es débil. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, creced en la gracia y en él y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan que hay que conocer a Cristo? A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, fíjense bien. En la carta a la Odisea de Pablo, en el capítulo 3, en el versículo 37 dice, 37 y 38, no abandonéis la gracia, orad con acción de gracias sin interrupción, no con los labios, sino con el Espíritu y en la verdad, con la simplicidad de vuestros corazones y en la verdadera devoción en el amor de Cristo, el Señor de nosotros. Y orad al mismo tiempo por mí. ¿Se fijan? Aquí Pablo le está pidiendo a los santos de la Odisea, oren por mí. Pedirle a los santos es bíblico. Y orad al mismo tiempo por mí, para que el Señor me abra puerta para su palabra viva en todo tiempo, y para que yo pueda hablar delante de vosotros todo el tiempo y delante de todos los hermanos en Cristo acerca del gran misterio de ese su reino, porque yo sigo en deuda con el mundo y sigo siendo solo un hombre común, uno que es capaz de profetizar cuando el Señor le abre la puerta de la gracia. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que Dios es uno, Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. Hay muchos ángeles, pero es uno, porque no están divididos. Están los ángeles caídos. Los ángeles son uno. Cristo es uno. El Padre es uno. La iglesia, Cristo, los ángeles, el Padre, somos uno. ¿Ok? Unidad. Cuando el cuerpo de Cristo, el que habla en lenguas, el que profetiza, el que enseña, todos, cuando todos tenemos un mismo espíritu, un mismo sentir hacia algo en el espíritu, el dunamis de Dios, olvídate, imagínate todos los santos de Dios orando en todo momento por los que gobiernan en este mundo, para que Dios les dé sabiduría y para que Dios ponga temor a Él, para que ellos gobiernen con temor y con temblor. ¿No tendríamos paz? Entonces, ¿por qué no hay paz en las naciones?
Porque la iglesia de Bolivia no ora. La iglesia de México no ora. La iglesia de Venezuela no ora. Entonces, si la iglesia de esas naciones no ora, vamos a orar como iglesia de una sola nación, la nación de Cristo, para pedir por nuestros hermanos en México, en Bolivia, en Venezuela, en Siria, en donde no hay paz. Oremos en Corea del Norte, en Arabia Saudita, en donde para que el Señor abra las puertas para que se predique el Evangelio. Entonces, vamos a Efesios, y con esto termino. Efesios 3, del 14 al 21. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjame regresar, ahorita el Señor me está hablando. Así como la iglesia es una, el cuerpo de Cristo siendo la cabeza Cristo, y de la iglesia siendo el Padre la cabeza de todo. Honremos a Cristo honrando la familia. El esposo que honre a su esposa, que la ame, que la cuide. La esposa que se someta al marido. Y que los hijos, en la medida de que la esposa se somete al marido y la mujer ama y respeta a su esposa y la trata con delicadeza, los hijos son santificados automáticamente. Son santos, dice Pablo, si mal no recuerdo, 1 Corintios 5:7. Entonces, si no haces eso, si no lo estás haciendo, arrepiéntete y honra a Cristo amando a tu prójimo, comenzando con tu mujer, porque tu mujer, la mujer del esposo, los dos son una sola carne. Y los hijos es la bendición de esa carne. Entonces el padre, la madre y los hijos son uno solo. Pero si están unidos, pero si están separados, si están... ¿Cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber paz? No, hermanos, precisamente por eso hay castigo, por eso hay disciplina. El Señor, a quien ama, disciplina. Entonces, si tú no puedes amar a tu propia carne o a tu prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves cuando no puedes amar al que ves? Eso es una mentira. Por eso dice el Señor que no debemos de ser mentirosos. ¿Ok? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Si tú dices que amas al Señor y no puedes amar a tu esposo, a tu esposa, como sea, con los pecados que cometa, como sea. Oye, si Cristo nos ama con todos nuestros pecados, con todas nuestras vergüenzas, y te quieres justificar, ay, es que mi esposo me hizo, es un chirrión. No, hermanos, tenemos que enseñarnos a perdonar. Una cosa es que una persona anda en la carne, una persona que anda en la carne va a pecar, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero una vez, dice, siendo justificados gratuitamente. Entonces, si nosotros somos justificados gratuitamente, ¿por qué no? Al juzgar a tu esposa, a tu esposo, te estás juzgando tú mismo. Por eso dice la palabra de Dios, Cristo es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. ¿Por qué? Porque Él no puede negar su nombre, o sea, porque somos una misma carne. Entonces, ¿cómo se va a negar Él mismo? Cuando tú niegas a tu esposa, tú te estás negando tú mismo. Termino con esto, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es lo más grande, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense bien, otra vez. Y para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Primera de Corintios 13, ahí está. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a seguir comiendo pan y aprendamos de las hormigas para no ser perezosos, orando en todo momento, o estudiando la palabra de Dios, y orando. Gracias, Padre, Señor. Condúzcanos, Padre mío, Padre Santo, Señor. Le pido, Padre Santo, Señor, por todas estas naciones, Señor, para que usted, independientemente de si sean socialistas, que sean comunistas, que sean capitalistas, que sean lo que sea, ponga, Señor, en los gobernantes, Padre mío, Señor, su temor. Sea usted, Padre mío, gobernándolos a través de estos hombres para que la nación tenga paz. Le pedimos por la iglesia. ¿Cuándo podemos terminar de pedirle a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús por todas las necesidades en el mundo? Para pedir por López Obrador, para pedir por Donald Trump, para pedir por el presidente de Corea del Norte y por todos los gobernadores, porque no nomás es el presidente gobierna la nación, pero en cada estado hay un gobernador y en cada estado también hay alcaldes. Entonces hay muchos gobernadores. Entonces, si tú vives en una ciudad, pide por tu alcalde, pide por tu gobernador, pide por tu presidente, pide por tu senador, pide por todos los que gobiernan en las naciones, para que sea bendecida tu nación. Por eso yo les digo, pongan en orden su casa, comenzando con ustedes mismos, para que las oraciones no sean estorbadas. Honra a Cristo y ama a tu prójimo, y entonces pide, ora al Padre. Dale gracias en la medida de lo que el Espíritu te guíe. Si el Espíritu te trae a una tristeza para arrepentimiento, pues bueno, llora con el Espíritu. Desahógate para que le des gracias a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús,
para que esa tristeza te ayude a arrepentirte, de la que no te debes de avergonzar. Pero si estás llorando por la tristeza del mundo para muerte, pídele al Padre, pídele a Cristo, que de Cristo Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Ayúdame, Señor, para ver. Ayúdame. Entonces, ora siempre. Vas a hacer algo, Padre mío. ¿Qué hago aquí? Aquí tengo una situación. Guíeme usted, Padre Santo. Y delante de la presencia del Señor, calla. Calla. Cuando el Señor está hablando, calla. Y cuando el Señor habla, escucha y haz. Haz lo que te dice el Señor. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.